Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y espero que os quedéis en este book tag hasta el final y que por supuesto lo disfrutéis. Pero antes de eso, dentro cabecera. Y es que se trata de un book tag muy original, que ya habréis visto en la miniatura, y que se llama el Beatle Tag, o el book tag de los Beatles, que se sacó de la manga mi querido compañero de Booktube, Ángel, del canal El último libro de Robinson Crusoe, en el que también participa Silvia. Espero que vayáis a echar un vistazo si es que no lo conocéis todavía, porque es un canal muy fresco que habla de una gran variedad de libros desde diferentes perspectivas, porque tenemos la de Ángel y la de Silvia, y siempre con una profundidad que hace que quieras leerte los libros que te están recomendando. Y por eso, aunque he tardado, me he lanzado de cabeza en hacer este book tag, que es bastante cortito porque tiene 5 premisas, pero que es muy interesante, o eso me ha parecido a mí a la hora de buscar los libros y de responder a las premisas que propone Ángel. Así que nada, sin más dilación, vamos directamente con la primera premisa, que no podía ser otra que John Lennon. Es decir, un libro antisistema, un libro contestatario. Y para contestar esta premisa, aunque yo no soy un lector muy ducho en temas de poesía, me he lanzado y me he decidido, ya que estamos en el mes de junio y este es un mes del orgullo, un mes LGTBI, a hablaros de un autor de poesía que es un clásico de las letras españolas y que no vio publicado en vida estos sonetos de los que os voy a hablar. Estoy hablando de Federico García Lorca y de sus sonetos del amor oscuro. Una serie de 11 sonetos, ya sabéis, aquello de 2 cuartetos y 2 tercetos con rima ABBA o AB, CD, CD, etc. Bueno, no, es que no me quiero meter en estas cosas, porque luego también tienes pues, los típicos que son en decasílabos, que son típicos españoles, o los alejandrinos, que son de 14 sílabas. Bueno, ya que he entrado en cuestiones técnicas de métrica y de rima, os diré que el soneto que os voy a leer, porque sí, os voy a leer un soneto en esta contestación, en esta respuesta a esta premisa, es un soneto de rima consonante, es decir, que toda la última sílaba rima con la siguiente, bueno, las dos últimas, desde el momento en que hay la sílaba tónica hasta el final, rima con el que le corresponda, teniendo en cuenta si es ABBA o ABAB, que en este caso es un endicasílabo con rima ABAB, así hasta al final, etc. En fin, bueno, ahora que ya he hablado de esto, dejadme deciros por qué he escogido los sonetos del amor oscuro de Lorca, y es porque la figura de este poeta es ya en sí reivindicadora y contestataria. Es un personaje que en vida ya hizo todo lo que pudo por su sociedad, creando, por ejemplo, La Barraca, el grupo de teatro que iba de pueblo en pueblo por la península ibérica, en pequeñas poblaciones, interpretando obras de teatro para intentar culturizar a una población que en aquella época no tenía acceso a este tipo de cosas, y con una conciencia social que pretendía despertar ese tejido social que, bueno, que mejorase la vida de las personas. Eso ya de por sí en vida era algo contestatario. Pero si además hablamos de su orientación sexual, es decir, de un hombre que quería a otros hombres, una persona homosexual, una orientación sexual homosexual, tenemos a una persona reivindicativa en el nivel que podía. No hay que olvidar que una de las razones por las que lo mataron fue precisamente por esa orientación sexual. He escogido esta obra, Los sonetos del amor oscuro, porque me parece suficientemente reivindicativa y porque además Lorca siempre me ha parecido un auténtico titán dentro de la poesía. Siempre me ha gustado, y eso que yo no estoy muy familiarizado, más allá de mis estudios, con la poesía. No suelo leer poesía por mi cuenta. ¿Y qué pasa con estos sonetos, con este grupo de 11 sonetos? Bueno, pues que allí, aunque fueron inéditos y fueron publicados póstumamente, de hecho hacía unos 48 años de la muerte de su autor, es decir, se publicaron en 1984 y fueron un auténtico bombazo, no únicamente por la temática que trataba, sino también porque era algo inédito de Lorca, como ya he dicho antes. ¿Y qué temática trataba? Bueno, pues os podréis hacer a cargo, podéis hacer una idea de que un grupo de sonetos titulado Sonetos del amor oscuro están dedicados a ese amor homosexual, a reivindicar el amor sin límites, a hablar de la queja y de la angustia que le creaba el no poder vivir
expresando ese amor y el tener que esconderlo. Así pues, además de que me parecen maravillosos en sí, también me parecen muy adecuados para contestar a esta primera premisa. Así que nada, dejadme leeros este soneto que he escogido, que es el soneto que lleva por título De la dulce queja, y a ver qué os parece. Dice así: tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que me pone de noche en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas, y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. Bueno, a mí me parece una maravilla. No sé, espero que os haya gustado. Creo que es un pedazo de soneto. En fin, vamos a por la siguiente premisa. Y esta es Paul McCartney, que es un libro que esté bien escrito. Me veréis mirar abajo, pero es que tengo el guión y me viene mejor para hacer esto, ya lo sabéis. Y yo, para contestar esta premisa, he escogido una obra que ganó en el 2008 el Pulitzer y que fue toda una grandísima sorpresa, que no es otra que La maravillosa vida breve de Oscar Wilde de Junot Díaz. ¿Y por qué digo que fue una sorpresa? Pues básicamente porque Junot Díaz es un escritor estadounidense con un origen dominicano y con unas raíces profundamente enterradas dentro de la cultura de su país y de la cultura mestiza, porque hablo de su país siendo Estados Unidos y a la vez también esas raíces que digo que son del pueblo dominicano, de Santo Domingo, de la isla que comparte su territorio con Haití. En fin, ¿de qué va esta historia y por qué digo que es un libro que está muy bien escrito? Pues va precisamente de un personaje que se llama Oscar Wilde y nos cuenta la historia de un inadaptado, de un chico de barrio con esas profundas raíces también dominicanas, pero que es un auténtico nerd, es decir, que siempre le han gustado jugar a rol, que siempre le han gustado los cómics, que te puede hablar de Watchmen cuando nadie hablaba de Watchmen, y es un tipo que crece sin encajar ni en la comunidad en la que vive, ni en la isla de Santo Domingo, un inadaptado. Y recorremos su vida a través de los ojos de un amigo suyo que nos cuenta cómo ha sido esta maravillosa vida breve de Oscar Wilde. Os recomiendo muchísimo el libro porque es una delicia leerlo y es cuando entro en esta parte de que está muy bien escrito. Se nota el trabajo que hay detrás en el mimo que ha puesto Junot Díaz en trasladar tanto los modismos típicos del Spanglish de una comunidad mestiza como en el cuidado que tiene de utilizar el lenguaje bien, en medir muy bien los párrafos, en medir las frases y en medir las palabras que utiliza. No en vano le he visto en alguna entrevista con alguna de sus otras obras que ha publicado que decía que él es un escritor lentísimo, que es un escritor que mira hasta la patología, la perfección de sus trabajos. Y eso, más allá de hacerlo farragoso el texto, de hacerlo difícil, hace todo lo contrario, que es que sea fácil de leer, que sea muy divertido de leer y muy entretenido de leer. Y eso es muy difícil de conseguir y es una muestra del talento de los buenos escritores que consiguen que parezca que no haya detrás un trabajo y que sea todo armonioso y consigas, pues eso, disfrutar hasta, pues yo qué sé, niveles muy, bueno, yo recuerdo que lo disfruté muchísimo, las obras de este autor en concreto y de muchos otros. Por eso digo que es un Paul McCartney. Está muy bien escrito y consigue que no se note. Nunca hay una nota fuera del acorde que tocaba tocarla. En fin, hasta aquí esta segunda premisa, vamos a por la siguiente, que no es otra que la 3, que es George Harrison, un libro infravalorado. Bueno, Ángel, te felicito, creo que está muy bien encontrado la definición del libro ligado a George Harrison, porque él era un grandísimo músico y siempre pasó un tanto inadvertido. De cualquier manera, yo os voy a hablar de un autor que suele estar bastante infravalorado dentro de lo que es el estatus de la literatura, a pesar de que es súper comercial, y de un libro que dentro de su extensísima bibliografía está también, creo, infravalorado. Que no, a pesar de que tiene película, ¿eh? Como no, porque creo que adaptan todo de este autor y creo que os podéis estar imaginando de qué autor hablo. Estoy hablando de El cazador de sueños de Stephen King. Y sí, este es de los libros de Stephen King que yo disfruté muchísimo, pero que he visto luego hablando con otros lectores de Stephen King que no es de sus favoritos o que incluso es de los peores. Para ellos no les gusta mucho. A mí me gustó bastante El cazador de sueños, que es una historia, como no, de 5 o 6 amigos que ya en la edad adulta se reúnen y se enfrentan a, pues, una invasión alienígena.
lo digo ya directamente. Pero lo hacen de una manera en que esta invasión alienígena parece a la vez una plaga, parece a la vez que están afectados por un virus que va a atacarles. Y este virus se manifiesta en forma de una especie de manchas rojas en la cara que han dado en llamar el Ripley. El Ripley en honor a la teniente Ripley, o bueno, Ripley si queréis, a la teniente Ripley de las películas de Alien, es decir, a Sigourney Weaver. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, pues sí, que ese moho, esas esporas que atacan al organismo humano y lo infectan, acaban utilizando el cuerpo humano que hayan afectado como incubadora y acaba saliendo un bicho que es un alienígena. Pues oye, muy parecido y muy acertado el hecho de llamarlo Ripley. Así que en realidad aquí tenemos una especie de combinación entre una infección zombie con una invasión alienígena, porque mezcla dos conceptos. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que hay una zona de cuarentena en la que el ejército estadounidense tiene controlados a la gente que se ve afectada por moho, por este alienígena, por el Ripley. Estos 4 o 5 amigos tendrán la clave para poder enfrentarse a esta infección y a la personificación de este alienígena que acaba en la mente de uno de esos personajes, que es el que tuvo un accidente de coche, que precisamente este libro salió después, poco después de que a Stephen King le atropellara un coche. Tienen un punto en común y que es un chico que tiene una discapacidad que se llama Duditz y que de jóvenes ellos le ayudaron, le salvaron una situación delante de unos matones y a partir de entonces crearon una pandilla en la que él fue siempre el protegido. No os cuento más. Para mí es una historia que está muy bien hilada a la manera que hila las historias de Stephen King y además con unos personajes que son muy humanos y que son verosímiles. El final ya es otra cosa, que bueno, lo he dicho muchas veces cuando he hablado de Stephen King o de los libros de Stephen King. No suele ser su mejor parte y es lo que a mí últimamente me está echando un poco para atrás, a pesar de que en otras ocasiones he sido mucho más indulgente con sus finales, porque hasta que llega al final siempre me ha encantado, siempre me ha gustado cómo trabaja la historia, cómo lleva los tiempos y cómo es un storyteller, un contador de historias. Así que nada, aquí tenéis El Cazador de Sueños, que es uno de esos libros infravalorados dentro de la bibliografía de un escritor infravalorado, dentro de lo que es el status quo de la literatura, no de lo que son las ventas o lo comercial. Así que nada, aquí lo dejo. Vamos a por la siguiente premisa, que no es otra que la 4, que es la de Ringo Starr, un libro que sirva para todo, o que sirve para todo, y es que Ringo Starr servía para todo. Y a mí, Ringo Starr, aparte de ser el Beatle, lo recuerdo muchísimo de una película que en castellano o en España se tituló Cavernícola y que en inglés, en el original, en la estadounidense, era The Caveman. Y era, lo que recuerdo, súper divertida, con un montón de cavernícolas que se enfrentaban a dinosaurios. Me acuerdo todavía del Tyrannosaurus Rex que sale en esa película, que es súper gracioso y súper divertido. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque el libro del que os voy a hablar es Parque Jurásico de Michael Crichton. ¿Y qué os puedo decir de Parque Jurásico que no lo sepáis? Bueno, pues en realidad no tengo ni idea que no sepáis a estas alturas, porque fue, además de un pedazo de libro de Michael Crichton, una pedazo de película de Steven Spielberg en las que se utilizó el CGI de una manera revolucionaria que vino a cambiar completamente cómo se hacían los efectos especiales en películas de ciencia ficción de este estilo. Bueno, Michael Crichton ya había hecho sus pinitos en el cine y ya los había hecho con una historia que es calcada a Parque Jurásico, pero con otro paradigma, que es Almas de Acero, en castellano, que dirigió en 1973 basado en una novela suya y que, si os digo el título en inglés, seguro que sabéis cuál es porque han hecho una serie en HBO hace poco que lo estuvo petando, que no es otra que Westworld y que tiene la misma premisa que tiene Parque Jurásico, pero con la gran diferencia de que en lugar de que fueran dinosaurios y se aplicase ingeniería genética para crearlos en un parque de atracciones para la gente, se hablaba de robots y se creaba un parque de atracciones para la gente en la que los robots se volvían locos, de la misma manera que los dinosaurios. Pero no es que los dinosaurios se vuelvan locos, sino que, como dicen en la propia novela y en la propia película, la vida no le puedes poner barreras porque siempre buscará una manera de salir de ellas y utiliza la teoría del caos. Bueno, en cierta manera sucede lo mismo en Almas de Metal, bueno, en Westworld y en la serie y en la segunda parte, que además fue una de las primeras películas, la segunda parte, que utilizaba gráficos de ordenador en plan Moderneki.
¿Qué otra versión de Parque Jurásico tenemos un poquito más graciosa? Bueno, pues el parque de atracciones de Rascapiquilandia de Los Simpson, en el que allí los robots de Rasca y Pica se vuelven locos y atacan a los que van al parque. En fin, no os contaré más. Creo que esta es la parte que puede que no conozcáis mucho, pero pues que más que nada porque Parque Jurásico habla por sí mismo. Es un libro que, si no sentó las bases, sí que popularizó muchísimo el tema de la clonación. De él, pues eso, es que a ver, es que a quién no le parece una grandísima idea la que tuvo Michael Crichton de decir que con la ingeniería genética podríamos acabar resucitando dinosaurios. Y no sé hasta qué punto es idea de Michael Crichton, porque era un tío tan versado en lo que le gustaba que seguro que se había enterado por meter la nariz en los divulgadores científicos de su época. Pero estamos hablando de los finales de los 80, principios de los 90, no sé exactamente de cuándo es Parque Jurásico, pero me parece todo un pionero dentro de que se le ocurran premisas tan atractivas y con tanta influencia. Así que nada, que para Ringo Starr, Parque Jurásico de Michael Crichton. Vamos a por la siguiente y última premisa, que no es otra que la quinta y que es la de George Martin, libro influyente. Según no, es así, yo me he enterado a través de Ángel, pero no lo sabía. George Martin era el productor de los Beatles, pero como yo no lo conocía, porque yo conocía más a Phil Spector, que es el que creó lo del muro de sonido característico de los Beatles y de otros muchos artistas, y que luego acabó, ya que soy pues aficionado al true crime, me conozco su historia, acabó pegándole un tiro y matando a una modelo que hacía de camarera en un bar en un restaurante, una noche que fue a cenar, y que ha muerto hace poquito en la cárcel. Bueno, como no conocía a George Martin y sí a Phil Spector, pues voy a hablaros de un libro que no he leído, que no tengo intención de leer, pero que no he podido evitar conocer, ya fuera por la película o por la gran influencia e impacto cultural, pues sí, lo puedo comitar, lo siento, pero sí, tuvo un impacto cultural grandísimo dentro de la literatura y fuera de ella. Estoy hablando de 50 sombras de Grey de E.L. James o E.L. James, no sé cómo lo pronunciaréis, pero bueno, ¿por qué digo que no me he leído este libro? Pues bueno, porque el género romántico, los libros rosa, no suelo leerlos, no me suelen interesar, pero en este caso en concreto, este lo petó tantísimo y fue tan influyente que no he podido evitar cogerlo como ejemplo dentro de un libro, pues eso, influyente. Fue a partir de este libro que salieron muchísimos más y se popularizó, si ya no era popular, el género rosa, literatura que admito no consumir o no leer o no hacerle mucho caso, y por eso digo que es tan influyente, porque para no hacerle caso me he enterado de qué va, etcétera, etcétera. Aparte de que es un ejemplo que me encanta poner, porque si a partir de este libro salieron muchísimos más libros de este estilo, del mismo corte, hablando de BDSM, o sea, bondage, sadomaso, y de relaciones tóxicas, pero que acaban siendo súper atractivas para un montón de lectores y lectoras, pues antes de este libro también había un montón de libros de este estilo, pero este llegó en el momento adecuado, con el caldo de cultivo adecuado, y lo petó porque era su momento y su lugar. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues que eso es precisamente lo que hace al sector editorial un sector de riesgo. ¿Por qué? Porque no puedes aplicar fórmulas o no puedes aplicar de una manera tan fácil como en otros sectores modelos de predicción que te permitan reducir ese riesgo y saber qué es lo que va a triunfar y qué no va a triunfar dentro del mercado de los libros, del mercado editorial. Por eso este es un ejemplo fascinante para mí de que siempre habrá, por mucho que las editoriales intenten reducir ese riesgo a partir de la segmentación, a partir de, pues yo qué sé, esto ha triunfado en otro país, pues tal, a partir de influencers, a partir de gente que tiene mucha tirada, como los periodistas de televisión que de repente sacan un libro, de Ana Sobregones o de Belén Esteban, nunca van a poder hilar tan fino como para saber exactamente qué es lo que va a funcionar en un momento dado, en un lugar adecuado. Y eso me parece maravilloso. Así que para no haber leído un libro como El 50 sombras de Grey, me parece que ya he llegado y he hablado suficiente para esta premisa. Así que nada, con esto acabo este book tag. Espero que os haya gustado el vídeo y que, pues eso que os digo siempre, que ante el vicio de pedir está la virtud de no dar, pero que yo espero que me deis un like si es que os ha gustado, que me pongáis los comentarios que queráis allá abajo, que lo compartáis con vuestros amigos, que os suscribáis al canal, por supuesto, que abajo en el cajón de descripción os dejo los links a mis novelas, que os podéis leer o no, pero también podéis echarles un vistazo vosotros mismos, y que espero y repito que os haya gustado.
Así que nada, os deseo un felicísimo día y os mando un besazo enorme. ¡Mua!